Capítulo 64. Entraron en el corralillo como espectros, contará Paul Lambert, con el taparrabo de algodón entre unas piernas delgadas como cerillas. El padre andaba llevando sobre la cabeza un cesto que contenía los bienes de la familia: una chula, una cacerola, un cubo, una cántara, un poco de ropa blanca y los trajes de fiesta envueltos en papel de periódico atado con hilos de yute. Era un hombrecillo enclenque con un amplio bigote caído, una espesa cabellera gris, grandes orejas despegadas y una cara mal afeitada cubierta de arrugas. Cierta flexibilidad en la manera de andar revelaba que debía ser más joven de lo que aparentaba. Tras él, con los ojos bajos y su velo tapándole la frente, iba una mujer de piel clara vestida con un sari anaranjado. Sostenía contra su cadera al hijo menor de la familia, un varoncito descarnado de cabellos cortados al rape. Le seguían con la cabeza gacha y el aire temeroso una muchacha con la cabeza desnuda luciendo dos largas trenzas y dos niños de 15 y 10 años en camiseta. Parecían un rebaño de cabras que conducen al matadero. Hijo del Milagro esperaba a Hazar y a los suyos en la entrada de su nuevo alojamiento conquistado con tantos esfuerzos. Había hecho decorar el suelo con un parterre de rangoli. Los habitantes del corralillo hicieron al instante un círculo alrededor de los recién llegados, que estaban un poco aturdidos, y el taxista procedió a presentarles. Había comprado varias botellas de bangla en el establecimiento clandestino del padrino. Los vasos circularon de mano en mano. El decano del corralillo dijo unas palabras de bienvenida y chocó su vaso con el de Hazari, que no salía de su asombro ante esta acogida. Después de todos aquellos años de sufrimiento, era como si Vagabond me hubiese abierto súbitamente las puertas del paraíso. Paul Lambert no fue el último en participar en la pequeña fiesta. Con los eunucos, los Pal eran ahora sus vecinos más próximos, y sus entrañas habían sobrevivido a tantas agresiones que aún podía soportar algunos tragos de alcohol veneno, incluso en pleno calor. Pero todos no tenían la misma resistencia. Lambert vio de pronto cómo las pupilas de Hazari se dilataban y adquirían un extraño color blancuzco. Antes de que nadie tuviera tiempo de hacer un gesto, el rickshawala se tambaleó y cayó al suelo como una peonza privada de impulso. Una serie de convulsiones sacudió entonces su cuerpo. El cuello y las mejillas se le hincharon como si quisiera vomitar. Lambert, de rodillas, le levantó la cabeza. «Escupe, escupe esa porquería», le exhortó. Tras estas palabras vio entreabrirse los labios debajo del tupido bigote. «Escupe, hermano, escupe», repetía. Oyó un gorgoteo en el fondo de la garganta y vio aparecer una ola de espuma rojiza entre las comisuras. Los habitantes del lugar comprendieron entonces que no era el bangla de la fiesta de bienvenida lo que vomitaba su nuevo vecino. También él tenía la fiebre roja. Aquella tarde, mientras el disco del sol se desvanecía por encima de la alfombra que aprisionaba el slum, un trompeteo arrancó a Lambert de su meditación vespertina ante la imagen del sudario. El ruido le era tan familiar como el croar de las cornejas bragadas. Apenas hubo recobrado el conocimiento, Hazari decidió honrar con una puja su nueva vivienda. Puso bastoncillos de incienso en los goznes de la puerta y en las 4 esquinas del cuarto. Luego, como los miles de millones de indios habían hecho cada noche desde el alba de la humanidad, había soplado en una caracola para atraer sobre él y los suyos los espíritus benévolos de la noche. Lambert rezó con fervor para que aquel grito fuese escuchado. Pero desde hacía algún tiempo, los dioses del slum parecían sufrir una extraña sordera. Aunque prefiriese dormir en medio de los eunucos que al lado del tuberculoso vacilar, el gran hermano Paul no dudó ni un momento y ofreció a Hazari y a su hijo mayor que compartieran con él parte de la galería que había en su cuarto. En efecto, los Pal eran demasiado numerosos para tumbarse todos delante de su vivienda, y el calor sofocante de aquellas semanas que precedían al monzón hacía imposible el sueño en el interior de los cuchitriles. Lambert no habría de olvidar nunca aquella primera noche al lado de su nuevo vecino. No solo a causa del impresionante ruido de fuelle que hacía a cada respiración sus pulmones, sino sobre todo a causa de las confidencias que iba a recibir. Apenas tendido sobre el cemento, Hazari se volvió hacia el sacerdote. «No te duermas enseguida, gran hermano», suplicó. «Tengo que hablarte».
Lambert había oído muchas veces aquel tipo de solicitud, que en ocasiones procedía de desconocidos. «Te escucho, hermano», dijo afectuosamente. Hazari pareció dudar. «Sé que mi chakra no va a tardar mucho en dejar de girar en esta vida», declaró. Lambert conocía bien el sentido de aquellas palabras con las que los indios expresaban la presencia de un fin próximo. Protestó, pero solamente como una formalidad. Desde la crisis de aquella tarde, sabía que ni Max ni nadie, por desgracia, podrían salvar a aquel desventurado. «La muerte no me da miedo», continuó Hazari. «Lo he pasado tan mal desde que salí de mi aldea que estoy casi seguro», vaciló otra vez, «casi seguro de que mi karma hoy es menos pesado y que me hará renacer en una encarnación mejor». Lambert había oído a menudo esas palabras de esperanza en las confidencias de los moribundos a los que había asistido en el slum. Aquella noción ejercía sobre ellos un efecto apaciguador. Pero aquella noche Hazari Pal quería hablarle de otra cosa. «Gran hermano», prosiguió, levantándose sobre los codos, «no quiero morirme antes de haber...» Se ahogó, sacudido por un ataque de tos. Lambert le dio unas palmadas en la espalda. A su alrededor solo se oía roncar a los dormidos. A lo lejos, unos gritos y los berridos de un altavoz. Había una fiesta en alguna parte. Transcurrieron largos minutos. El francés se preguntaba qué preocupación súbita podía inquietar a su vecino en aquella hora tardía. No tardaría en saberlo. «Gran hermano, no puedo morirme antes de haber encontrado un marido para mi hija». Casar a su hija. No hay mayor obsesión para un padre indio. Amrita, la hija del conductor del rickshaw, no tenía sin embargo más que 13 años. Si los años crueles en las aceras y en las barriadas de chabolas no había alterado su frescor, la seriedad de su mirada revelaba que desde hacía mucho tiempo no era una niña. El papel de la chica es ingrato en la sociedad india. No se le ahorra ninguna ocupación doméstica, ninguna tarea. Se levanta antes que los demás, se acuesta de último, lleva una vida de esclava. Mamá antes de ser madre. Amrita había criado a sus hermanos. Les había enseñado a andar, había ido a buscarles comida entre la basura de los hoteles, había cosido los andrajos que les servían de ropa, dado masaje a sus descarnados miembros, organizado sus juegos, despiojado sus cabezas. Desde la más tierna edad, su madre la había preparado incansablemente para el único gran acontecimiento de su existencia, el que convertiría durante un día a aquella hija de la miseria en el punto de mira y en el objeto de todas las conversaciones del pequeño mundo de los pobres que le rodeaban, su boda. Toda su educación tendía hacia esa meta. La choza de cartón y de tablas de su primer barrio de chabolas, las acampadas en las aceras habían sido para ella otros tantos centros de aprendizaje donde se le había enseñado los conocimientos de una madre de familia modelo y de una esposa perfecta. Como todos los padres indios, los Pal eran conscientes de que algún día serían juzgados por el modo en que su hija se comportase en casa de su marido. Y como su conducta solo debía ser la sumisión, Amrita había sido adiestrada desde su más tierna edad a renunciar a sus aficiones y a sus juegos para servir a sus padres y a sus hermanos, lo cual había hecho siempre con una sonrisa. Desde su primera infancia había aceptado la concepción india del matrimonio. Hazari dirá un día a Lambert: «Mi hija no es mía, solo me ha sido prestada por Dios hasta su boda. Pertenece al hombre que será su marido». La costumbre india exige que una muchacha se case en general mucho antes de la pubertad, y de ahí esas bodas de niños que parecen tan bárbaras a los occidentales y insuficientemente informados, porque solo se trata de un rito. La verdadera boda se celebra más tarde, solo después de las primeras reglas. Cuando éstas aparecen, el padre de la esposa y le anuncia que su hija puede engendrar. Se organiza entonces una ceremonia definitiva, y solo entonces la muchacha deja el domicilio de sus padres para ir a vivir con el hombre con el que estaba casada desde hacía años. Como la hija de un pobre rickshawala no era un partido muy envidiable, Amrita tuvo sus primeras reglas sin haberse casado, casi en vísperas de cumplir los 11 años. Como exigía la tradición, la muchacha abandonó su falda y su camisola de niña y se puso el sari de las mayores. Pero no hubo ninguna fiesta en aquel rincón de acera que ocupaban los Pals.
La madre se limitó a envolver en una hoja de papel de periódico el paño empapado con la primera sangre. Cuando Amrita se casase, ella y toda su familia llevarían aquel paño al Ganges y lo sumergirían en las aguas sagradas para que la fertilidad bendijera a la recién casada. Para que ese día bendito pudiera sobrevenir sin retraso, Hazari debía resolver a prisa un problema capital. Como su padre antes que él con sus hermanas, como millones de padres indios con sus hijas, tenía que reunir una dote. Indira Gandhi había prohibido esta costumbre ancestral. Ella no impide que se perpetuase, más tiránica que nunca en la India actual. No puedo dar a mi hija a un paralítico, a un ciego o a un leproso, dirá Hazari a Lambert, porque solo esos desheredados consentían en casarse con una muchacha sin dote. El pobre hombre no cesaba de hacer toda clase de cálculos, y todos conducían a la misma cifra fatídica: 5.000 rupias. Tal era la suma que debía reunir para que el muchacho más modesto aceptase a su hija. 5.000 rupias, el producto de 2 años enteros de correr entre las varas de su rickshaw, o toda una vida de deudas con los mohajans del barrio. Pero qué vida, qué tiempo para tirar de su carrito. Cuando uno escupe rojo, dirá también, se ve salir el sol preguntándose si lo veremos ponerse. Lambert confió a su nuevo vecino al cuidado de Max y éste le aplicó un enérgico tratamiento a base de antibióticos y de vitaminas. El efecto en aquel organismo virgen a todo hábito a los medicamentos fue espectacular. Los accesos de tos se espaciaron y se sintió con fuerzas suficientes como para volver a tirar de su carrito en medio de aquel horno húmedo de las semanas que precedían al monzón. La inminente llegada del diluvio anual le deparaba la perspectiva de mayores ganancias, ya que los rickshaws eran los únicos vehículos que podían circular por las calles inundadas de Calcuta. Pero era insuficiente para llegar a reunir los 5.000 rupias fatídicas. Entonces apareció un golpe de suerte en forma de un nuevo encuentro con uno de esos intermediarios que merodean como buitres en busca de algún negocio. El encuentro tuvo lugar delante de la agencia de la compañía aérea SAS, en la esquina de Park Street, donde Hazari, extenuado, acababa de dejar a 2 señoras y a sus pesadas maletas. Víctima de un brusco acceso de tos que le sacudió como una caña en medio de un tornado, se encontró tan mal que otros 2 compañeros del oficio se precipitaron en su ayuda y le tendieron sobre el asiento de su rickshaw. De repente vio encima de la suya una cara picada de viruela. Sus ojos rebosaban simpatía. «Vaya, amigo», dijo el desconocido, «no parece que estés muy en forma». Esta interpelación amistosa consoló a Hazari. No abunda la gente que os llame hermano en esta ciudad inhumana. Se limpió la boca llena de sangre con el faldón de su camisa. No debe de ser un chollo tirar de uno de esos carritos cuando escupes los pulmones. Hazari asintió con la cabeza. Y que lo digas. ¿Qué te parecería ganarte sin hacer nada tanto dinero como puedas ganar sudando durante 2 meses entre estas varas? Preguntó entonces el desconocido.